Buenas noches. Esta entrevista que vamos a oír hoy, que es inédita, fue realizada por Mario Delgado Paraín a Augusto Monterroso en el año 1997, en Cuba, en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, en el marco del jurado de Casa de las Américas. A los dos les tocó integrar el mismo jurado y Mario Delgado le hizo una entrevista que oirán a continuación, y una entrevista que tiene todos los defectos de una charla entre amigos, entre conocidos. Refiero a que hay carcajadas de fondo, o sea, hay mucha gente, se escuchan música, se escucha de repente una canción de Ana Belén, por ejemplo, va variando. Ellos, como en toda entrevista, y si se fijan, en toda entrevista empieza hablando más Mario y Monterroso como que le cuesta un poco, hasta que obviamente entra en sintonía y ahí Augusto Monterroso comienza a hablar largo y tendido de todo su periplo como escritor centroamericano, que tiene que ver con todo lo que ocurrió en el siglo XX, con las dictaduras del siglo XX. Vivir en Centroamérica era un lugar muy peligroso. Él, si bien fue guatemalteco, se legalizó en Guatemala, debió exilarse durante 42 años, estuvo fuera de Guatemala, viviendo en México, viviendo en Bolivia, en Chile y después volviendo a México por razones políticas. Cuento brevemente cosas que se van a oír. Vamos a oír el periplo político. Vamos a escuchar cómo Augusto Monterroso se fugó como preso político de un penal. Vamos a escuchar acerca de su estética, del cultivo del arte de la brevedad, del humor, él aclara que no es humorista, del gusto y del disgusto de escribir, y va a analizar el panorama América Latina y sobre todo el boom latinoamericano, que fue lo que quedó, que fue lo que restó de eso. Sí. Una característica de Monterroso, y él aclara bastante, es que ninguno de sus libros se parecen entre sí, cada libro cultiva géneros distintos, incluso el primer libro de cuentos del año 59, que se llama Obras Completas y otros cuentos, se trataba de 13 cuentos, dice él, que eran muy disímiles entre sí, ¿no? Después pasó 9 años sin escribir, pero ahí lo va a contar él. Una última precisión, ahora vamos a escuchar la entrevista. Obviamente esta entrevista arranca en frío, ellos ya están conversando. Cuento un solo detalle, que Monterroso está contándole una anécdota a Mario Delgado Paraín y lo tuvimos que quitar porque estaba bastante jorobada de sonido, pero la anécdota es la siguiente. Dice Monterroso que él, como a todo escritor, pero a él sobre todo le ha pasado, de que se le acerque un lector y que le diga, mire, yo he leído todas sus obras, me encantó tal. Y a Augusto Monterroso vino una señora de alta alcurnia, ¿no? de aristócrata, le dijo, yo he leído toditas sus obras. Todas, dice, todito. Ah, sí, le dijo él. ¿Y el dinosaurio?, preguntó Monterroso. Y él dijo, esa justo voy por la mitad. Fábulas ya se consideran universales. Bueno, sí, han sido traducidas a muchos idiomas. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, la semana pasada me llegó una traducción de Finlandia. ¿De Finlandia? Sí, el finlandés, de la oveja negra y demás. Sí. Y está traducida al chino y al sueco y a muchos idiomas. Increíble. Sí. ¿Cuántos años hace ya en su escritura? ¿De que las publiqué? Sí. Esto salió en 69. 79, 89. ¿Y cómo? 27 años. 27 años. Bueno, si todos mis libros son muy viejos. Los otros de cuentos, obras completas de los cuentos, salió en 59. Lo que sucede es que creo que ha sido una presencia tardía, ¿verdad? Porque en nuestros países de Centroamérica para abajo, pues no han llegado los libros. Las editoriales mexicanas pues llegan poco a Buenos Aires, a Montevideo, a Chile. Luego hace unos 8 o 10 años empezaron más ya, unos 15 años, empezaron a publicarme en España, ¿no? Ajá. Pero también de una forma, pues más bien casi hasta secreta, ¿no? Sí. Y nunca
he sentido yo que en estos países del sur existieran mis libros mucho. Pero parece que está sucediendo. Sí. Sí, porque hay una decantación natural, una selección natural de lo que se considera absolutamente genuino. A mí siempre tuve la curiosidad, como escritor incluso, ¿no?, de cómo nacieron las fábulas, cómo se te ocurrió recurrir a esa fórmula de sí, mira, yo pasé... La martiniana. Bueno, yo siempre he escrito muy poco, siempre ando buscando cambio de géneros. Casi ningún libro mío se parece al otro, ¿no? Y lo primero que publiqué fueron cuentos en México, en 1959 precisamente. Pero eran cuentos que yo había venido publicando en muchas revistas y eso que hacemos nosotros a veces. Después de publicar esos cuentos yo me quedé como, ¿y ahora qué hago, no? Y pasaba el tiempo y no quería escribir cuentos como los que ya había publicado. ¿Qué temática habías abordado ahí? Pues de todo. Es un libro que... Incluso en eso ya yo procuré que los cuentos que había en ese libro, obras completas de otros cuentos, no se parecieran mucho unos a otros. Por no sé qué manía que me ha dado a mí por eso. Como de experimentación, ¿no? Entonces ya había usado formas de cuentos largos, cuento satírico, cuento medio, poema en prosa, en fin, ahí en ese libro, a pesar de que solo son 13, hay una... 13 son. Sí, pues hay una cantidad de formas. Yo me quedé un tanto sin género. Nunca pensé ponerme a escribir una novela, ¿no? Y pues pasaba el tiempo, yo buscaba cosas que escribir para cuentos, pero me decía, esta forma ya la usé, esta ya la usé y esta también. Y pasaron como 9 años después de mi primer libro, sin que yo publicara otro libro, porque no encontraba la forma de decir todo lo que quería en forma cuento. Entonces de pronto se me ocurrió que un temita que tenía por ahí lo podía escribir como fábula. Y bueno, lo hice. Entonces vi por ahí como unas posibilidades, ¿no? Sí, y hice otra. Pues de pronto ya tenía un libro pronto. Tanto como un libro no, pero sí tenía bastantes. Tantas como para animarme a intentar hacer un libro, ¿no? Entonces muchísimos de los temas que tenía. Monterroso tuvo una intensa actividad política en Guatemala, llegó a escribir, a fundar una publicación íntegramente dedicada a la política, haciendo oposición, en un momento, bueno, lo exilian, y en otro se va a México, y en otro momento, pues, estas cosas que pasan, se produce una revolución democrática, un gobierno progresista encabezado por Jacobo Arbenz, que estuvo unos 8 o 9 años, y ese se pliega, se integra ese gobierno, pero no lo dejan volver, le dicen quédate ahí en México, y estando a la parte de la embajada mexicana, y luego lo mandan a Bolivia como cónsul, y él ahí en Bolivia recién es que los derrocan los marines de Estados Unidos, ¿no? O sea, la United Fruit Company y el gobierno de Estados Unidos hacen un desembarco, y bueno, sacan a Arbenz ¿no? Lo sacan a las repúblicas, desgraciadamente llamadas bananeras, por eso, por el predominio que tenía la United Fruit Company en todas esas políticas. Pero bueno, después habla de América Latina, del boom, etcétera. Las fábulas se consideran universales. Bueno, sí, han sido traducidas a muchos idiomas. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, la semana pasada me llegó una traducción de Finlandia. ¿De Finlandia? Sí, al finlandés, de la oveja negra y demás. Sí. Y está traducida al chino y
al sueco, y a muchos idiomas. Increíble. Sí. ¿Cuántos años hace ya en su escritura? ¿De que las publiqué? Sí. Esto salió en 69. 79, 89. ¿Y cómo? 27 años. 27 años. Bueno, si todos mis libros son muy viejos. Los otros de cuentos, obras completas de los cuentos salieron en 59. Lo que sucede es que creo que ha sido una esencia tardía, ¿verdad? Porque en nuestros países de Centroamérica para abajo, pues, no han llegado los libros. Las editoriales mexicanas pues llegan poco a Buenos Aires, a Montevideo, a Chile. Luego hace unos 8 o 10 años empezaron más ya, unos 15 años, empezaron a publicarme en España, ¿no? Pero también de una forma, pues más bien casi hasta secreta, ¿no? Sí, sí, sí. Y nunca he sentido yo que en estos países del sur existieran mis libros mucho. Pero parece que está sucediendo. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque hay una decantación natural, una selección natural de lo que se considera absolutamente genuino, ¿no? Ahora a mí siempre tuve la curiosidad, como escritor incluso, ¿no?, de cómo nacieron las fábulas, cómo se te ocurrió recurrir a esa fórmula Sí, mira, de la yo pasé... Bueno, yo siempre he escrito muy poco, siempre ando buscando cambio de géneros. Casi ningún libro mío se parece al otro, ¿no? Y lo primero que publiqué fueron cuentos en México, en 1959 precisamente. Pero eran cuentos que yo había venido publicando en muchas revistas y eso que hacemos nosotros, a veces. Después de publicar esos cuentos yo me quedé como, ¿y ahora qué hago, no? Y pasaba el tiempo y no quería escribir cuentos como los que ya había publicado. ¿Qué temática habías abordado ahí? Pues de todo. Es un libro que... Incluso en eso ya yo procuré que los cuentos que había en ese libro, obras completas de los cuentos, no se parecieran mucho unos a otros. Por no sé qué manía que me ha dado a mí por eso. Como de experimentación, ¿no? Entonces ya había usado formas de cuentos largos, cuentos satíricos, cuento medio poema en prosa, en fin, ahí en ese libro, a pesar de que solo son 13, hay una... 13 son. Sí, pues hay una cantidad de formas. Yo me quedé un tanto sin género. Nunca pensé ponerme a escribir una novela, ¿no? Y pues pasaba el tiempo, yo buscaba cosas que escribir para cuentos, pero me decía, esta forma ya la usé, esta ya la usé y esta también. Y pasaron como 9 años después de mi primer libro, sin que yo publicara otro libro, porque no encontraba la forma de decir todo lo que quería en forma cuento. Entonces de pronto se me ocurrió que un temita que tenía por ahí lo podía escribir como fábula. Y bueno, lo hice. Entonces vi por ahí como unas posibilidades, ¿no? Sí, y hice otra. Pues de pronto ya tenía un libro pronto. Tanto como un libro no, pero sí tenía bastantes. Tantas como para animarme a intentar hacer un libro, ¿no? Entonces muchísimos de los temas que tenía. ¿Te preocupaba solo hacer algo distinto a lo que habías hecho antes, solamente? ¿O buscabas
una forma singularizada de comunicación con el público, más efectiva. También me puedes decir que no buscabas nada, comunicarte con el público. Bueno, inconscientemente sí, uno está tratando de comunicar con el público, ¿no? Pero no, yo quería satisfacerme a mí mismo en cuanto a encontrar una forma para lo que no había podido encontrar para esos temas, ¿no? Para los cuales no había podido encontrar esta forma. Las fábulas fueron para mí una salida maravillosa. Sí, maravillosa. Sí, y me estuve un año escribiendo ese libro. Escribí algunas otras, pero no todas me parecieron publicables. Están en un paso de los cuentos infantiles también, ¿no? ¿Quién sabe? Parecería que sí, porque pues, son animalitos y animales los que están funcionando ahí, pero en realidad es puro disfraz de seres humanos, ¿no? Claro. Bueno, eso sí me liberó del problema de la forma, de encontrar. Bueno, para que se me planteara otra vez casi lo mismo, ¿no? Yo publiqué el libro de fábulas, pero cerré esa llave y dije, yo no voy a hacer más fábulas. Claro. Porque tuvo cierto éxito y mucho, la gente lo empezó a leer y a traducirse. Muy pronto se empezó a traducir al inglés y al alemán. Yo diría que para ti, si ese género estaba agotado, el de la fábula casi queda contraproducente, ¿no? Porque las fábulas se iban a hacer... Monterroso es igual a las fábulas, ¿no? Sí, pero te digo, lo di por cerrado también, esa forma, con esta manía de no repetirme. Quizá hubiera sido fácil seguir ya con el mecanismo de fábula, hacer otro y otras, pero me negué. No jamás volví a escribir una fábula ni nada que se pareciera, ¿no? Mientras tanto yo había venido publicando otra vez, ya con esa salida, ya no me importó mucho volver a intentar el cuento tradicional, y volví a empezar a publicar en revistas en México y en América Latina. De manera que unos años después ya me encontré con material suficiente como para ¿Las escribiste en México ya? Las fábulas sí. Sí, todo en México en un año. En 1968 yo pasé haciendo eso. Sí. ¿Y los cuentos? ¿Los anteriores? Sí. Bueno, los publiqué en 1959, te decía. Pero digo, ¿dónde? En revistas, en periódicos, pues como hacemos todos. Sí. Pero eso fue antes de llegar a México. No, todo lo que he publicado ha sido escrito en México. Lo anterior, bueno, desde que yo empecé a publicar, que fue en 1941, no me ha parecido nunca como recogible en libro, ¿no? Pues eran esos primeros intentos. ¿Y esos años jóvenes, esos primeros intentos, dónde estabas viviendo? En Guatemala. ¿En Guatemala mismo? Sí. ¿En la ciudad? Sí, te digo, empecé a publicar en 41, pero yo viví en Guatemala hasta 44, cuando por razones políticas pues salí exiliado. Sí. ¿Cómo fue la decisión política de irte en aquella época? Porque estamos... Pues no fue tanto una decisión como una necesidad perentoria. Así, ¿no? Sí, yo me metí a la revolución contra un general que teníamos allá en los 40, Jorge Ubico. ¿Jorge? Ubico. Ubico. Sí, un dictador al cual pues mi generación comenzó a combatir como pudiéramos, ¿no? Era una dictadura muy feroz. Sí. Todas de aquellas dictaduras vinculadas con la United Free. Así era. Sí. Entonces cayó este gobierno de este Ubico, pero vino
a sustituirlo otro general, quizá peor que él, el cual se engolosinó con el poder y fue mucho más represivo. Quizá este general, como representante de unas fuerzas negativas, vieron un peligro real en lo que estaba sucediendo en Guatemala, ¿no? Y se pusieron más represivos. Entonces otros amigos y yo hicimos un periódico que se llamaba El Espectador, político, absolutamente político, contra ese régimen de un general que se llamaba, de apellido Ponce. Sí. Ahí era totalmente político, nada de literatura. Sí. Hacíamos revistas literarias, pero ese fue puramente político. Y claro, llamó la atención de la gente y del gobierno. Entonces este nuevo gobierno nos persiguió, nos detuvo, yo me fugué de la cárcel y salí. ¿De la cárcel? Sí. ¿Cómo hiciste? Y salí, bueno, corriendo. Así. Y corriendo hacia la Embajada de México. Ahí me asilaron, me asilé en la ¿Pero te Embajada. acuerdas cómo lograste salir? Sí, me acuerdo muy bien, pero no me gusta mucho ¿No? abundar en eso. Sí, ¿no? sí. Porque eso le estaba sucediendo a otros amigos. Yo salí con un amigo de allí. Y bueno, las persecuciones estaban a la orden del día. No es que yo fuera un caso aislado, por eso. Sí. Me parecía que era lo natural. Claro. Me resulta tan gracioso. Sí, ahora me da mucha risa, pero en ese tiempo era de miedo. Era miedo, sí. Y la salida mía fue pues por ese motivo. Me refugié en la Embajada de México. Eso fue en septiembre de 44. Fui a México en exilio. Pero hubo un movimiento revolucionario que encabezó Jacobo Arbenz, Guzmán. Ese mismo tiempo estaban trabajando ellos en contra de esa dictadura. Y en octubre de 44 estalló una revolución nuestra, ya democrática, encabezada por Arbenz. Y ya estando yo en México, me quedé en México trabajando en la embajada de Guatemala. Ellos me dijeron, quédate ahí. Porque ya, sí. Junto con otros compañeros dijeron, no, ustedes quédense ahí. Y así me pasé en México 9 años trabajando en esta embajada. Y ya nuestro gobierno pues, eran muy combatidos por los Estados Unidos. Todos esos años fueron de una nueva lucha, que era la defensa de esa revolución, de los embates de los Estados Unidos, los que obviamente representaban los intereses de la United Fruit Company, ¿no? 9 años en México. Jacobo Arbenz me envió como diplomático a Bolivia en 1953. Ahí seguimos trabajando en la defensa de la revolución y de la reforma agraria y de los sindicatos y de las luchas del pueblo, ¿no? Hasta que los Estados Unidos acabaron con ese gobierno en 1954. Ahí empezó para mí un exilio ya absolutamente definido. Sí, absoluto, ¿no? Absolutamente tal. Entonces yo renuncié a mi cargo diplomático en Bolivia y fui a Chile. Mi regreso debió haber sido a México. Yo no podía volver a Guatemala, claro, con la dictadura que llegó de un coronel Castillo Armas, ¿no? Yo no podía volver a Guatemala. Desde entonces hasta hace unos meses, 42 años, yo estuve fuera de Guatemala sin poder ir, sin ir y sin querer ir. ¿Y en Chile cuánto estuviste? 2 años. 2 años, de 54 a 56. ¿Y ahí te pudiste vincular con escritores de sí, desde luego. Sí, yo no Chile? había publicado libros, pero yo ya andaba como escritor. Y mis relaciones con escritores chilenos pues fueron naturalmente con la gente de izquierda, ¿no? Sí.
el número uno era Pablo Neruda. Trabajé con Pablo Neruda. ¿Trabajaste con Pablo? Sí, fuimos bastante amigos. Él, bastante mayor que yo, pero pues éramos amigos, ¿no? Me acogieron muy bien los chilenos, como a tanta otra gente, ¿no? Muy solidarios, ¿no? Ahí, pues, me relacioné mucho con dos escritores muy opuestos, pero que eran muy amigos entre sí. Que eran José Santos González Vera, un escritor muy fino, y el novelista Manuel Rojas, que era otro tipo de escritor, pero también muy bueno, ¿no? Ellos portaron espléndidamente conmigo. Qué bueno. Sí, me inventaban trabajo. Sí. Bueno, la solidaridad, ¿no? Ahí sentí yo mucho lo que es la solidaridad. Y el tercero, pues era Pablo, ¿no? Que fue sumamente generoso. Trabajé con él en una revista que hacía en ese tiempo. Se llamaba La Gaceta de Chile. La Gaceta de Chile. Sí. En 56 ya tuve los medios suficientes para volver a México. Yo estaba casado con una mexicana. Y volví a México. Y desde entonces he permanecido en México. Permaneciste allá. Sí. ¿Y la vuelta? El año pasado. Sí. ¿Cómo fue? El día de la llegada. Bueno, fue así. La Universidad de San Carlos, una universidad muy antigua, tiene más de 300 años, que ha sido muy combativa contra las dictaduras y ha perdido mucha gente, le ha matado gente, profesores, estudiantes durante todos estos años de represión. Me dio un doctorado honoris causa a principios del año pasado, del 96. Entonces, con ese motivo pensé que era bueno regresar a Guatemala. Sí, no me podía yo ya negar, puesto que la universidad, que yo respetaba mucho, me estaba haciendo ese honor, ¿no? Entonces volví después de 42 años. Bueno, fue muy emotivo, como te puedes imaginar. Sí, fui muy bien recibido por la universidad, por los profesores, por alumnos, e incluso por el propio gobierno, que estaba dando muestras de cierta apertura, ciertos cambios. El gobierno de Álvaro Arzú. Sí. Y me interesó mucho que estaba pues en las conversaciones de paz con la guerrilla, ¿no? Claro. Y eso era otro signo que yo veía como propiciatorio de mi vuelta, ¿no? Y volví, y el mismo gobierno también se unió a ciertos homenajes, y me dio una condecoración llamada Miguel Ángel Asturias, que había sido creada desde hace 26 años, pero no se la habían dado a nadie. Entonces el Ministerio de Cultura me la dio por primera vez a mí. Sí. Así que recibí mucho afecto y atención, tanto por las universidades como por el gobierno mismo y la gente, ¿no? ¿Cómo fue el reencuentro? Me imagino que habrá sido a donde habías vivido, a tu casa. Hasta donde pude, porque fue muy breve, unos 5 o 6 días nada más. Y entre un homenaje, el doctorado y la condecoración y cosas oficiales que se fueron presentando, pues apenas tuve tiempo de ir a mis viejos lugares. ¿Y hubo algo que te impresionó? ¿Perdón? ¿Hubo algo que te impresionó de eso brevísimo? Bueno, los hechos mismos, ¿no? Yo estaba muy impresionado. Y yo no me imaginaba que iba a hacer todo aquello. Claro, Como fue, pensé que la ceremonia
realmente la universidad pues iba a ser una cosa pequeña, llegaron más de 1000 gentes. Sí, de todas clases sociales. Ah, sí. Sí, bueno, eso me impresionó muchísimo. Y el mismo hecho de que me tomaran en cuenta, me dieran importancia, me impresionaba muchísimo. Sí, no esperaba yo. ¿Fuiste con Bárbara? Sí, claro, siempre vamos juntos a todas partes, ¿no? Y así que tuve poco tiempo, pero sí tuve tiempo de ver a mis viejos amigos con los cuales yo había luchado contra aquella dictadura. ¿Y hacías 40 años que no los veías? Más, algunos 50. ¿Y cómo fue ese encuentro? Muy emotivo todo. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de alguno? ¿Cómo se llaman? Me acuerdo de muchos. Sí. Fue un encuentro así muy emocionante. Sí. Bueno, eso fueron 5 días. Y ahora, en esos días me invitó también el presidente Arzú a asistir al acto de la firma final de la paz entre la guerrilla de Guatemala y el gobierno de él. ¿Estuviste en la misma ceremonia de la firma? Sí, hace unos días, hace 15 días. El día 29 de diciembre del año pasado se firmó la paz entre la guerrilla, que ya tenía 36 años de lucha. Entonces fui yo pues, invitado por ambas partes, por la parte oficial y por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se llama URNG. Sí, por ambas partes llegué yo invitado ya. Y eso fue doblemente emotivo. Eso era Guatemala. Incluso viajé con ellos en un avión especial, con los 4 comandantes guerrilleros, ¿sí? Que volvían por primera vez a Guatemala con sus propias identidades, ¿no? Sí. Y fue muy emotivo también. Sí, tremendamente. El pueblo, el aeropuerto los recibió con un enorme entusiasmo, vivas, vítores, muy emocionante. ¿Recuerdas alguna anécdota del viaje con ellos, alguna frase que te hayan dicho? No, sencillamente pues, yo conocía a la mayoría de ellos y digamos como amigos, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue ya para cerrar todo esto que te he hecho, esta síntesis desde mi salida de Guatemala hasta el regreso, ¿no? Muy emocionante, un año. ¿Te gustaría radicarte definitivamente allí? Bueno, lo he pensado, sí, pero aun cuando quisiera, no es fácil. Yo tengo 52 años de estar fuera de México, ¿no? Tengo hijos en México, esposa y familia, bueno. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijas, sí. Y tengo nietos mexicanos. Así que está muy hecha mi vida en México. Lo que he pensado es estar yendo y volviendo. Estoy muy cerca de Guatemala, 1 hora y media de avión, ¿no? Claro. Entonces, ir y volver creo que por ahora va a ser la fórmula, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Te comunicas muy bien y muy fácilmente con los jóvenes. Sí, ¿Te has dado cuenta? Efectivamente, sí. Sí, quizá porque yo he trabajado con jóvenes en México durante muchos años. Bueno, he sido profesor en la universidad, he dirigido talleres literarios. Muchos de los escritores jóvenes en México ahora pues, han sido alumnos míos. Me llevo muy bien con ellos. Y bueno, los que van apareciendo también me da mucho gusto hablar con ellos. Viste que en la época de la década del 60, cuando apareció el famoso boom y todo eso,
obviamente marginó una generación muy interesante también de escritores jóvenes, pero además también conspiraba la balcanización, ¿no?, de América. Los bolivianos no sabían lo que hacían los uruguayos y viceversa, los mexicanos tampoco. Lo que conocíamos paradojalmente lo conocíamos a través de las ediciones españolas, ¿no? ¿Cuál es el resultado que ves hoy de toda esa destilación de la soledad? Dame un ejemplo. Hoy sospecho que has tenido oportunidad de leer mucho más a escritores de nuestro continente que hace 15 años atrás, ¿no? Y te ha permitido identificar a escritores jóvenes. Y eso le ha quitado homogeneidad a una supuesta literatura latinoamericana que fue dibujada solo por el boom. ¿No? Sí, eso es. ¿No es cierto? Sí. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo la ves hoy a la literatura nuestra? Bueno, yo la veo hoy como la he visto siempre. Es decir, antes del boom, pues ya teníamos escritores espléndidos, ¿no? Sí. Ni siquiera mencionar nombres. Sí, claro. Y posteriormente lo sigue habiendo. Es decir, el talento literario hispanoamericano ha estado vigente siempre. Y como se sabe, pues, lo del boom, pues fue un fenómeno muy útil en cuanto a que por una serie de circunstancias algunos autores de esa gran tradición literaria nuestra coincidieron con una cantidad también de cosas que estaban sucediendo en el mundo, la Revolución Cubana, entre otros, ¿no? Y eso y otras cosas hicieron el fenómeno, para no hablar de la comercialización, que puede parecer, uno dice, no, es un fenómeno comercial. No, pero sí lo fue, ¿no? Bueno, estando ahí todo ese talento y coincidía con todo lo que digo, pues ese es un fenómeno. Pero antes, pues ya los escritores hispanoamericanos no han parado de trabajar bien, ¿verdad? Con ese paréntesis de auge. Sí. ¿Y estás escribiendo ahora, Augusto? Sí, estoy escribiendo. Te diviertes escribiendo, ¿no? No mucho. ¿No? No, me asusta mucho escribir. Sí. Sí. Entonces más bien me divierte no hacerlo. Salir corriendo cuando me pongo a hacer algo. Pero siempre he sido así. ¿Ah, sí? Sí, una producción muy lenta, muy Pero el cuidadosa. El sentido del humor juega un papel muy importante ahí, ¿verdad? Pues eso dicen. Sí. Lo tienes en la vida cotidiana. Yo creo que te sí. ríes mucho. Bueno, espero que sí. Pero de eso a que yo me considere un escritor humorista. No. Claro. Ahí, eso que dices tú, un sentido del humor. Pero nunca he escrito nada con el ánimo de que sea una literatura humorística. Sí. Y te digo, lo que más me sorprende es que ahora haya cierta atención hacia mis cosas. Cuando, como te decía al principio, mis libros han estado ahí. Son los mismos. Yo no he publicado nuevas cosas. Libros que estaban ahí desde 1959. Y que ahí 72, 78, 80, allá han estado siempre. Y ahora parece que los están descubriendo. Es así. Cosa que me da mucho gusto, ¿no? Y sobre todo me da mucho gusto que me digas
lo que me dices de Uruguay, ¿no?